Hoy quiero empezar, casi siempre me gusta empezar con una pregunta, pero me gustaría saber si alguna vez les ha pasado que están en algún lugar y les quieren cambiar algo de lo que ustedes hacen. Voy a poner un ejemplo. No sé, de repente que yo entro a las 8 de la mañana y entonces a las 9:15 tengo el café y después a las 11 ya vuelvo a trabajar y después viene alguien y les dice, bueno, de ahora en adelante vamos a entrar a las 7. Ay, ay, ay. O no, vamos a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Usted lo hace así, ahora lo vamos a empezar a hacer así. Y uno, ay, ¿verdad? Pucha. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí y a la mayoría de la cantidad de personas que yo conozco, nos afecta cuando nos hacen un cambio. O en cierta forma por lo menos trae cierta consecuencia. Ya sea rechazo o no sé, malos entendidos incluso. A veces uno dice, están cambiando eso porque me quieren echar a mí de la empresa. O sea, uno podría malentender por qué se están haciendo cambios, ¿verdad? O incluso simplemente por una resistencia a no querer cambiar, de estar haciendo siempre las cosas de la misma manera, ¿verdad? Y creo que eso es como muy normal de nosotros, somos resistentes a los cambios. Normalmente nos cuesta acostumbrarnos. Cuando alguien viene y nos mueve la mesa un poquito o nos desordenan, hay personas que si le quitan una hoja del escritorio y se la ponen en otro lugar, se puede morir, ¿verdad? Porque ya le cambiaron algo y se da cuenta inmediatamente, se le tocaron algo. Okay, nos cuesta acostumbrarnos, pero con el tiempo, si logramos entender para qué es ese cambio y entendemos que es algo positivo o algo bueno, normalmente lo llegamos a aceptar con el tiempo. A veces rápido, a veces lento, pero a veces nos cuesta acoplarnos y a veces como que nos montamos en la ola del cambio y nos podemos ir con la ola y facilito nos vamos con ese cambio. Hoy vamos a ver algo parecido que ocurrió cuando la irrupción del reino de Dios se acercó a la tierra por medio de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo en cierta forma fue un invasor al reino de las tinieblas en la tierra. El nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo vino a traer un buen cambio al mundo. Los demonios decían, ¿por qué has venido antes de tiempo a mortificarnos? Algo así. O sea, de verdad trajo algo que movió el mundo a todos. Incluso trajo consigo una serie de implicaciones que empujaron a cambios dramáticos en el mundo. No solo cambios que afectan la forma en cómo las personas vivíamos, experimentábamos a Dios, sino también trajo ciertos cambios o afectó la forma en cómo se estructuraban las cosas religiosas en la tierra. Hubo un cambio grande. Tal vez no todo el mundo lo entendió, no todo el mundo lo pudo percibir, algunos todavía no lo han percibido, algunos todavía no lo entienden, algunos no lo creen, algunos, ahí como sabe, todo el mundo puede pensar diferente, pero definitivamente hubo algo particular que Jesucristo vino a cambiar con su venida, su muerte y su resurrección, y fue particularmente cómo funcionaba el sacerdocio como tal, cómo se conocía eso hasta el momento. Por eso la charla de hoy la titulé El nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que me llene con su Espíritu Santo y para que de esta charla, aunque es un tema un poco complicado, que me dé gracia para con ustedes y que el Espíritu Santo guíe todo lo que voy a decir. Señor, tú sabes que yo por mis propias fuerzas no puedo. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu Santo Espíritu. Así que, Señor, yo te pido que con humildad hábles a través de lo que voy a hablar. Te pido para que mis palabras sean certeras. Te pido para que me des sabiduría con la semántica, en la forma de hablar. Señor, y que cualquier cosa que diga mal, que salga de los oídos de todas las personas y que se quede solo tu palabra, que sea la que permanece siempre, la que es inerrante y la que es perfecta
para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar en un capítulo, yo diría bastante complicado. Para algunos sí, para algunos no. Vamos a estar en Hebreos 7, todo el capítulo, del 1 al 28. Así que lo vamos a leer un poco rápido y vamos a ir desmenuzándolo. Dice así: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba a derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que recibieron el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví está presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, y pongan atención a la palabra que está diciendo ahí, cambio, no se eliminó, ni se desapareció, ni se quitó, se cambió. Porque cuando se cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, a quien ha sido hecho perfecto para siempre.
Ok, entonces esa es la chuleta que nos tiramos hoy. Está complicado, ¿eh? Bueno, hoy voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible, y por eso vamos a ver solo dos realidades espirituales que van a estar muy relacionadas a entender la implicación de que Dios haya instituido un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que obviamente son muy importantes para todos nosotros. Esto tiene varias implicaciones y las vamos a ir viendo durante la charla. La primera realidad espiritual es que por medio de Jesucristo Dios instituyó un nuevo sacerdocio que es diferente al levítico, y esto es bastante importante. Ahora lo van a ver por qué. Hebreos 7 del 11 al 17 nos habla básicamente todo lo que leímos. Yo creo que no lo voy a leer todo otra vez, pero sí voy a leer por ahí del 17 y 18, donde dice: porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley. Ahí voy como por el 15 y 16, Mau, para que se pegue ahí. Cambiársela. En efecto, Jesús, de quien dicen estas cosas, era de otra tribu. O está explicándonos particularmente que Jesucristo no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y aún así Dios lo nombra sacerdote del Dios Altísimo por siempre y para siempre. Nos sigue diciendo: y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si semejanza a Melquisedec surge otro sacerdote que haya llegado a no serlo conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Y esto, si ustedes leen, cuando Dios habla de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, está citando el Salmo 110:4. Esta es una historia que está en el libro de Génesis. Para el que lo quiera leer después, no está toda la explicación aquí, pero en el libro de Génesis, si ustedes se van al capítulo 14, entre el versículo 17 y el 20, nos cuenta la historia de cuando se da una guerra entre 5 reyes y 4 reyes de 2 diferentes bandos, ¿verdad? Uno que se rebela con el otro. Y cuenta la historia que cuando Abraham va y derrota a esos reyes para rescatar a Lot, a su sobrino que se lo habían llevado como parte del botín, aparece un personaje que es como todo místico en la Biblia. Nadie había escuchado de ese nombre en Génesis ni en ningún lado, y aparece este rey de Salem, que es Melquisedec. Y este personaje le ofrece pan y vino a Abraham. Y pongan atención a esto, porque esto es años antes de que existiera la ley mosaica. O sea, se nos habla de un personaje que se encuentra con Abraham y le ofrece pan y vino, y que nos dice la Biblia que es sacerdote del Dios Altísimo. ¿De quién cree que estaba hablando la Biblia en este momento? Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que dice Jesús cuando está discutiendo con los fariseos y les dice: ¿ustedes sabían que antes de que Abraham existiera yo soy? Por eso Jesús dice eso, porque Jesús ya había estado con Abraham. Y esto es lo que ocurre tiempo antes de que se hiciera la ley mosaica, y antes de que se instituyera el sacerdocio levítico, y antes de que se instituyera todas las leyes de los judíos. Acuérdense que esto es mucho tiempo antes. Génesis 14:18 dice: Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, lo primero que debería llamarnos la atención en estos pasajes es que vemos que hay una palabra que dice que cambió el sacerdocio. Y deberíamos de darnos cuenta de que aquí hay una polémica a nivel incluso hasta teológico entre muchas creencias, ¿verdad? Algunos quieren pensar que Jesús vino a eliminar el sacerdocio completamente, y la Biblia en ningún lugar dice que vino a eliminarlo, sino que lo cambió. Por eso mismo es que después de Cristo ya nosotros no necesitamos a ningún sacerdote de la tribu de Leví, precisamente por eso, por lo que nos está contando aquí Hebreos. Ni tampoco necesitamos un sacerdote del mundo,
como se necesitaba antes para que de alguna manera interceda entre Dios y los hombres para impartir todas las bendiciones del reino como funcionaba antes en esa época, en donde solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. No sé si se acuerdan que en el templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el arca del pacto, y estaba todo eso, ¿verdad? Y estaba cubierto por una cortina. Ok, muy importante. Acuérdense que en esa época solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año ahí, y tenía que encadenarse, porque a veces se morían al entrar al lugar santo, porque era tan santo el lugar y era tan fuerte la presencia de Dios que si la persona entraba con pecado se moría. Entonces los encadenaban. ¿Para qué? Para poderlos jalar de vuelta si se morían. Entonces quiero que vayan viendo esto, porque es súper importante lo que viene a hacer Jesús. Él viene a cambiar parte de esto. El nuevo sacerdocio ya no implica un tal mediador como lo era antes, ni un linaje humano como lo era antes. Ahora el nuevo sacerdocio no tiene requisitos legales respecto a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, como está diciendo el libro de Hebreos, a través de Jesucristo, quien es el único sacerdote que puede interceder por nosotros una vez y para siempre. ¿Por qué puede interceder Jesucristo una vez y para siempre? Porque todavía está vivo y vive para siempre, y ha existido y siempre va a existir. Entonces eso es lo importante de entender. ¿Ok? Entonces, por eso el nuevo sacerdocio ya no se rige bajo las leyes mosaicas. Por eso ahora tampoco se necesitan sacerdotes, como les dije, de la tribu de Leví. Si eso fuera así, ni siquiera los judíos ortodoxos podrían ahora tener un perdón de pecados, porque ya no existen los levitas en el mundo, se acabaron. Entonces imagínense ustedes lo que sería si esto fuera realmente necesitado al día de hoy, ¿verdad? No habría forma de conseguir un levita que pudiese hacer el sacrificio en el lugar santísimo para poder perdonar los pecados. Pero ya sabemos por qué es que no hace falta. La misma Biblia nos enseña por qué ya no hace falta, y por qué eso era la forma de ejercer el antiguo sacerdocio. No crean que a Dios se le escapan las cosas. No es que se le acabaron entonces los soldaditos de sacerdotes, entonces ya se acabó toda la bendición de Dios para el mundo. No funciona así. Hebreos 7:27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, a él, está refiriéndose a Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día a día, primero por sus propios pecados, primero porque no tiene pecados. Él no tiene pecados, era un cordero sin mancha, dice la palabra. Y luego por el del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. O sea, por eso cuando Jesús está en la cruz y muere, él dice: consumado está. Ya se hizo el único sacrificio, una vez y para siempre. Nunca más se necesita. Aquí se nos está diciendo que Cristo se ofreció esa sola vez y para siempre, ¿verdad? Como un sacrificio que podría acabar con la maldición del pecado y de la muerte para siempre. No es que lo acabó temporalmente, no es que entonces al otro año había que matar a otro Jesús y tenía que volver a venir a hacerse hombre. No. Ya una vez que lo hizo, se terminó por completo. Ahora, esto estaba profetizado que iba a pasar. Esto no es así como que, ay, mira, pasó que solo de casualidad llegó una persona y se murió y ya no, ahora ya no. No. Todo eso ya estaba profetizado por medio de los profetas, especialmente en el de Isaías. Si ustedes leen Isaías capítulo 55, que creo que una vez lo vimos aquí, se van a dar cuenta que estaba profetizado que el Mesías iba a morir en la cruz, iba a morir acribillado, y que iba a morir sin pecado, y que iba a morir como un sacrificio de expiación para todo el mundo. Eso se lo pueden dejar de tarea leer. Okay, no vamos a leer aquí todo Isaías 53, pero léanselo, ahí se van a dar cuenta que estaba profetizado. Lo que sí es muy importante que todos sepamos es que Cristo ya ofreció un sacrificio perfecto y definitivo por el pecado una y sola vez y para siempre. Y aquí yo sé que soy muy necio, pero los voy a poner a que lo repitamos. Cristo ya ofreció un sacrificio perfecto y definitivo por el pecado una sola vez y para siempre.
Ok, eso es para usted y para mí y para todo el mundo. Ok, Cristo, ¿qué hizo? Abrió la comunión directa con el Padre. Cristo abrió la comunicación directa con Dios, con la humanidad, con su muerte y resurrección, rompiendo la barrera que había en el lugar santísimo, para poder accesar al lugar santísimo, para que todos pudiéramos tener un acceso directo a la presencia de Dios. Por eso nosotros ahora podemos sentir la presencia de Dios en un lugar y no nos quemamos todos, porque Dios rompió esa barrera. Ok, no sé si ustedes se acuerdan qué ocurrió cuando Cristo muere. ¿Se acuerdan? En las películas que uno ve, y están, no son en las películas, está en la Biblia también. ¿Qué fue lo que pasó en el templo? Se rasgó el velo a la mitad, ¿lo han visto? Y sale así en Semana Santa, donde se raja todo y tiembla todo. Y bueno, ahí dice que tiembla. De hecho, se abren tumbas y resucitan muertos. Si no lo habían leído, léanlo otra vez. Resucitan muertos ese día. Ok, personas salen de las tumbas el día que muere Jesucristo. Se rompe el velo del lugar santísimo. ¿Y qué pasa? La presencia del Espíritu Santo ya no habita más en el arca. Ahí dejó de existir ya la presencia de Dios en el arca. Ya no existía en el arca. De hecho, ya no estaba en el arca en ese tiempo. Acuérdense que más para atrás, si uno estudia lo que pasó con Babilonia y con todos los imperios que atacaron a Jerusalén, ya habían sacrificado un chancho en el lugar santísimo. ¿Ok? Ya los judíos lo que estaban haciendo en esa época era como emular lo que tenían, pero ya no estaba la presencia de Dios. Ya estaba profetizado en los profetas anteriormente que después de que sacrificaran el cordero, el chancho, ahí Dios se iba a alejar, la presencia de Dios se iba a alejar. Eso lo pueden leer después en la Biblia y lo pueden estudiar. Lo importante que entendamos es que sí, Cristo y Dios quiso explicar que estaba ocurriendo algo espiritual para que todo el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Acuérdense que el lugar santísimo y todo el templo es una copia de algo que hay en el cielo. Nunca se les olvide eso. Moisés, todos los que hicieron el templo, ¿verdad? Tuvieron que seguir todas las reglas que Dios les dijo de cómo hacer el templo, cómo poner el arca, cómo poner las estatuas, los bichos esos, ¿cómo se llaman? Los serafines, que estaban uno viéndose para el otro, dónde tenían que poner la cosa de Moisés, el arca no, el bastón de Moisés y los mandamientos y todo. Ok, Dios les dijo cómo hacerlo, y todo eso que está en el templo es una representación de lo que está en el cielo. Jesús rompió esa barrera de manera que nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios y ya no necesitamos por lo menos a un sumo sacerdote levita que nos pueda interceder, que se pueda meter ahí una vez al año, pida perdón por los pecados de nosotros y nos devuelva ahí el perdón. Ya no se necesita por eso. Hebreos 10:19 al 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. ¿Están poniendo atención? Ven como yo no me estoy inventando lo que estoy diciendo, por si acaso creían que estaba hablando paja. Lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote frente a la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Eso fue lo que hizo Jesucristo, lo que abrió para usted y para mí. Por eso nosotros ya no tenemos que hacer eso. Ahora podemos estar en la casa comiendo palomitas de maíz si queremos, y cerramos los ojos o sin cerrarlos y pedimos que el Espíritu Santo venga, y ahí está en cualquier lugar, porque ahora ya Él vive fuera del arca. Ahora, todos los creyentes, eso implica que todos los creyentes tenemos a un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesús. ¿Y qué es lo que nos permite Jesús? Acercarnos nuevamente a Dios. O sea, Dios quiso usar a su Hijo Jesucristo como un mediador o un medio para poder llegar al Padre. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Porque Él es el mediador
único que Dios quiso poner entre Dios y los hombres. Eso lo dice la Biblia una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Y es gracias a Él, y no porque es muy bonito, ni porque fue muy santo, ni porque no. Fue por una cosa en particular que Él se convierte el mediador y el intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y saben cuál es la razón? Porque murió por nosotros, pagó el precio del pecado por nosotros y resucitó entre los muertos. Nadie puede pagar el precio del pecado sin muerte. Eso lo dice Romanos. Entonces, nadie puede hacer de intercesor entre Dios y los hombres porque no ha muerto por los pecados de nadie más que Jesús. ¿Entienden cómo funciona eso? Yo muero, bueno, Jesús muere por la humanidad, y ese acto es lo que hace que se convierta en un intercesor entre Dios y los hombres. Eso es lo que le da a Él el nombre sobre todo nombre, nombre sobre todas las personas que se van a arrodillar delante de Él, como dice la palabra, y es el único que merece la gloria por los siglos de los siglos, porque solo uno hizo eso, se llama Jesucristo. ¿Ok? Pero vean qué lindo, con un corazón sincero, gracias a lo que Él hizo, usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos venir delante de Dios con nuestros problemas, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con un corazón sincero, por gracia, y podemos, por medio del arrepentimiento y todo lo que Dios nos permite hacer, podemos estar limpiándonos constantemente de nuestros pecados. Pero todo es a través de Jesucristo, no a través de ningún hombre en el mundo. Es Jesucristo el que hace eso. Eso nos permite a todos los creyentes ser renovados de nuestros pecados, ser lavados, perdonados, cuando nos arrepentimos y cuando cambiamos nuestra mente, cuando entramos en metanoia o hacemos metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Y como consecuencia de esa intervención de Dios en nosotros, buscamos vivir una vida santa y agradable para Dios. ¿Ok? La segunda realidad espiritual es que los cristianos, y pongan atención a esto porque se las trae, los cristianos participamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec a través de la unión con Cristo, quien es el sumo sacerdote para siempre. Voy a volver a repetir eso porque yo sé que ahí se quedaron ahí algunos pensando. Los cristianos participamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec, no del levita, del Melquisedec, a través de la unión con Cristo, quien es el sumo sacerdote para siempre. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 2 del 4 al 10 para entender un poquito qué significa esto. Aquí voy a hacer un alto porque se me ocurrió comentar algo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado bajo qué autoridad una iglesia, llámese la iglesia católica o la iglesia protestante, bajo qué autoridad pueden cobrar o pueden pedir diezmos? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Bueno, son levitas, ¿verdad que no? ¿De dónde se instituyó el diezmo? ¿Quién instituyó el diezmo? ¿Quién? Yo les garantizo que si aquí yo les pregunto a todos que por qué hay que dar el diezmo, todos me van a sacar Levítico, me van a decir Levítico capítulo 1 versículo tal, aquí dice que hay que entregar los diezmos y no sé qué, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad que sí? ¿O no? La gente va a decir nosotros damos diezmos pero porque Dios se lo pedía a los judíos. Pero los judíos, aquí estoy haciendo un break, los judíos no solo pagaban un 10% de sus cosas, pagaban otros diezmos, sumaban hasta 20 o 30%, no recuerdo, porque habían para fiestas, para no sé qué, había un montón de diezmos que ellos hacían.
Pero algunas personas, incluyendo la Iglesia Católica, a veces hasta he oído críticas hacia los protestantes y al revés también, para los dos lados, de que bajo qué autoridad se cobran los diezmos. Y la gente no sabe responder. La gente lo que dice es: hijo de pucha, porque en la Biblia dice que hay que dar el 10%. ¿A dónde? Que en el Levítico. No, pero es que eso era la ley de los judíos. Eso no aplica para los cristianos, podría decirle a alguien, ¿verdad? Ok. ¿Y cuándo salió la ley judía? Después de Abraham. ¿Y cuándo Abraham le dio el diezmo a Melquisedec? Antes. Entonces, ¿bajo qué autoridad? Bajo el sacerdocio de Melquisedec. La Iglesia Católica lo puede hacer y la protestante también, porque no es bajo la institución de sacerdotal levítica, sino es bajo el orden de Melquisedec. Y eso aplica no solo para la parte levítica de los diezmos, aplica también para el sacerdocio en general. No es el levita, no es el levítico el sacerdocio. Los cristianos todos los cristianos, cuando yo digo cristiano estoy hablando de los católicos también, por si acaso, y si me llaman de hereje, lo siento, pero para mí cristiano es el que sigue a Cristo, si lo sigue de corazón. Ok, entonces ya vemos que hay un orden sacerdotal que fue instituido antes de los levitas y que hay una demostración de que se recibe un diezmo, ¿verdad? Y esa es la parte de Melquisedec. Ahora sí, vamos a leer qué es lo que ocurre con el resto. Ahora, o sea, para aclarar, no crean que es que les estoy diciendo que ahora tienen que echar aquí, antes de que me salgan con eso. Jesús fue muy claro. Primero que todo, Jesús es Melquisedec, ¿verdad? Y segundo, Jesús dice que cuánto hay que dar. Antes de que me vean con cara de que ya sabía que iba a pedir plata. ¿Qué dice Jesús? Que cuánto hay que dar. Lo que cada quien quiera en su corazón. Eso dijo Jesús. Él no dijo que era obligado. Él dijo: cada quien da según se lo disponga su corazón. ¿Tiene que ser un 10%? No, puede ser más o puede ser menos, lo que usted quiera. Lo que su corazón le ponga en su corazón a hacer. Si usted tiene convicción de dar más, puede dar más. Si quiere decir: yo quiero dar un 10%, porque toda la vida han dado un 10%, haga lo que le dé la gana. Cada quien va a tener que ver con su Señor cuánto es lo que quiere dar y lo que su corazón disponga, pero que lo haga con convicción, porque lo que no se hace con convicción es pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, ya hice el anuncio ahí. Ahora vean, 1 Pedro 2, 4 al 10. Dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, y nos está hablando a todos nosotros, por si acaso, los cristianos, también ustedes son piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, o sea, la iglesia. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Quiénes llegan a ser un sacerdocio santo? Todos los cristianos. ¿Para ofrecer qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pongan atención a eso, porque es por medio de Jesucristo que nosotros ejercemos un sacerdocio santo, todos los cristianos. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y por cierto, la piedra angular es la primer piedra que se pone en la esquina para hacer una construcción, antes de que me salgan con otro cuento. No es una piedra que va arriba a la casa y que no sé qué, no. Es la primer piedra con la que los ingenieros alinean todo para construir bien. Y se los dice un ingeniero, no se los dice la paja. Ok, entonces, dice otra vez, ya me perdí por estar de regañón. Constructores, ha llegado a ser una piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, por lo cual estaban destinados.
ahora nos vuelve a hablar a nosotros. Pongan atención, abran las orejas todos, porque dice, pero ustedes son descendencia escogida, o que ya no es una descendencia levítica, no es una descendencia de linaje de sangre, es una herencia, es un linaje espiritual. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Están poniendo atención? Espero que estén poniendo atención. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí creo que es importante que entendamos las implicaciones de este nuevo sacerdocio, porque la palabra nos dice que los cristianos ahora hemos llegado a ser de alguna forma un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que Dios va a aceptarnos a todos los cristianos por medio de Jesucristo. No porque seamos unos galletas ni seamos descendientes de no sé quién, no, porque Cristo en nosotros es el que hace que podamos interceder en cierta forma como ese sacerdocio entre Dios y la humanidad. Y eso es importante para nosotros de entender y también de no malinterpretar, porque alguien podría ya después creerse Jesús, ¿verdad? Y no es que Jesús transfirió el sacerdocio a los cristianos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Jesucristo nos participa del sacerdocio del Dios Altísimo a los cristianos. Y eso hay que entenderlo porque son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces la Biblia no enseña que eso fue transferido, pero sí nos enseña que hay ciertas transferencias que hizo Dios o Jesús a los cristianos como parte de su pueblo. ¿Qué cosas nos transfirió? Nos transfirió autoridad, nos transfirió poder y hubo otro montón de cosas a los cristianos que podemos buscar en los evangelios y que podemos entender por todo lado. Pero respecto al sacerdocio, no es que nosotros nos convertimos en un sacerdote como si estuviéramos en vez de Cristo. Exactamente. Y eso hay que tenerle cierto cuidado. Lo que sí hizo fue cambiar la forma del sacerdocio. Y sí usa a los cristianos como parte de ese sacerdocio santo. Entonces, más bien, lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que Cristo nos ha hecho participantes de ese nuevo sacerdocio. ¿Según qué autoridad? Según el sacerdocio de Melquisedec. Esto quiere decir que nosotros, por medio de Cristo, en nosotros participamos de ese sacerdocio, impartimos ciertas cosas de ese sacerdocio, y todas las cosas que hacemos las hacemos por mediación de Cristo en nosotros. Aunque somos participantes del sacerdocio de Cristo, eso no nos convierte en Cristo como tal. Más bien lo que significa es que por medio de Cristo todos los creyentes pasamos a ser parte de ese sacerdocio santo, con el cual participamos en una forma activa en las bendiciones del reino de Dios. Creo que ahí me van siguiendo, ¿verdad? Los cristianos participamos en una forma activa en ese sacerdocio, ¿verdad? También podríamos decir que cualquier discípulo de Jesús podría impartir ciertas cosas de las cosas que Cristo nos dio a nosotros por medio de Él, como muchas de las bendiciones del reino de Dios. Por ejemplo, podríamos impartir sanidad a una persona por medio del Espíritu Santo. Podemos ser podemos ser instrumentos que usa Dios y nos puede usar a través de su sacerdocio para que ocurra algo a través de nosotros, siempre y cuando Cristo habite en nosotros, ¿verdad? Esto para algunas personas obviamente puede ser chocante, pero es así. Y Dios nos ha facultado para ofrecer ciertos sacrificios espirituales, como lo está diciendo ahí, que Dios acepta, pero eso solo lo hace
si se hace a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso los cristianos se nos ha dado el poder para impartir sanidad, se nos ha dado el poder para impartir liberación y se nos ha dado particularmente la autoridad para poder continuar el ministerio de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan que Cristo transfiere su ministerio en cierta forma a nosotros. Ahora somos sus representantes en la tierra y formamos parte de su casa espiritual, que oyeron que la está construyendo con piedras vivas, ¿verdad? ¿Y quiénes son piedras vivas? Nosotros también, ¿verdad? Ok, entonces somos parte de eso. Vea lo que dice, que es su iglesia, ¿verdad? Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual? La iglesia de Cristo, que cree a Cristo en su cabeza. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ojo, son ustedes piedras vivas. Los cristianos no somos piedras muertas o piedras inertes que están ahí en el mundo. Son piedras vivas. Jesús dice que nosotros los cristianos somos luz, después de que Él mismo se había proclamado: yo soy la luz del mundo. Después nos dice: ustedes son la luz del mundo y no se tapen, porque ustedes tienen que llevar la luz y están diseñados para no estar tapados ni ahí como piedras muertas. Tienen que estar ahí brillando para que los vean y sean reflejo del reino de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:15 al 17. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu para que después se pierdan el brillo de la piedra. Ustedes no recibieron el espíritu para que después fueran lámparas apagadas. Eso no es lo que nosotros somos como cristianos. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. O sea, papito. Una relación tan íntima con Dios que le podemos decir papito. Es tan íntimo que podemos decirle eso. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Ustedes saben lo que es ser heredero del rey. Somos herederos del rey, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Están escuchando? Somos coherederos con Cristo. Lo mismo que Cristo hereda, nosotros participamos de esas herencias con Él. Vean lo importante que es eso. Pues así ahora sufrimos con Él. Si nosotros ahora sufrimos con Cristo, aunque ya está resucitado, pero seguimos teniendo persecuciones por ser cristianos, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces vean, es una participación en el sacerdocio de Jesucristo, lo que ejercen los cristianos. No estamos llamados a creernos huérfanos, no estamos llamados a ser piedras muertas, ni estamos llamados a estar apagados. Estamos llamados a ser hijos del Dios Altísimo. Eso es. Dios nos ha hecho parte de su linaje escogido. Él escogió a cada uno de sus hijos. Juan dice que a todos los que creyeron en Él, que todos los que han entregado la fe en Él, les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. Ese es el privilegio que nos ha dado Dios a nosotros. Y nos ha hecho participantes, coherederos del reino de Dios por medio de Jesucristo. Por eso, como somos herederos y coherederos, y como participamos de sus sufrimientos y de su gloria, vamos a tener que pasar también por ciertas cosas complicadas. Porque si Cristo la vio complicada, adivinen qué, nosotros también. Por eso Jesús dijo que no nos asustáramos si nos perseguían o si nos decían cosas feas o si nos trataban feo, porque al que estaban persiguiendo era a Él.
pero se iba a reflejar en la vida de nosotros, que somos los herederos de las cosas que Él nos ha heredado a nosotros, las buenas y las que podría uno llamar dentro del mundo malas, que no son malas. La Biblia dice que todo el que sufre por causa del Evangelio tiene un premio especial. Entonces, si en el mundo uno podría decir, no, yo no quiero heredar las cosas. Si usted hereda un apellido, a veces vienen cosas buenas y vienen cosas malas. En el caso de nosotros, todo es bueno porque es de Dios, pero para el mundo que está en contra de Dios puede ser un poco complicado para nosotros, aunque no lo que queramos. Pero Dios nos dice claramente que aunque suframos, aunque pasemos persecución, aunque participemos en cosas gloriosas con Él, también vamos a tener parte en la gloria final con Él. De hecho dice que si Él fue resucitado entre los muertos, adivinen qué, nosotros también vamos a resucitar con Él. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, todos los que fuimos bautizados, sumergidos en el agua, con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Se acuerdan en el curso de bautismo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo sumergen y se sacan la cabezota de vuelta? Está haciéndose un simbolismo de la muerte, entrar a la tumba y ser resucitado en una nueva vida en Cristo. Eso es lo que simboliza el bautizo. ¿Ok? Entonces aquí Pablo nos está diciendo que si nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en la muerte de Cristo también. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y por eso, cuando un cristiano muere, va a vivir. ¿Entendieron eso? Ok. De modo que así Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Y esta es la esperanza más grande que tenemos en Cristo, que gracias a Él, ahora nosotros no solo podemos participar de las gloriosas riquezas y de las gloriosas herencias del reino de Dios, que ya se empezó a instaurar en la tierra desde que Jesús vino, murió y resucitó, y se va a seguir implantando hasta que venga Él en su segunda venida y lo termine de implantar y termine de hacer la nueva tierra, el nuevo cielo, y etcétera, etcétera, y ahí sí se acabe todo sufrimiento y dolor. Lo importante es que nosotros estamos con luz verde, o se nos abrió la puerta por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, para que nosotros podamos participar en las bendiciones del reino en esta vida y en la venidera, en las dos. Por eso también, como participantes de este nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ahora somos parte activa e importante dentro del plan de Dios de salvación del mundo. Y pongan atención en eso. Usted, si es cristiano, y yo, si soy cristiano, adivinen qué, somos parte importante del plan de salvación de Dios para la humanidad, porque estamos participando del sacerdocio según el orden de Melquisedec en compañía con Cristo, y estamos siendo parte del cambio de lo que Cristo vino a hacer en el mundo y nos llamó a nosotros, a cada uno, para seguir sus obras. Esto quiere decir que Él nos participa por gracia de su ministerio. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta creerlo, porque decimos: ya, Ronald participando de la gracia de Dios, haciendo las cosas. No me veo, ¿verdad? Hay que cambiar el cassette, porque la Biblia dice que sí, que por gracia, aunque tengamos debilidad, aunque sabemos que somos imperfectos, aún así Dios quiere usarnos a nosotros y participarnos de las gloriosas riquezas, no solo de las riquezas del reino venidero y el reino que está en implantación en el mundo, sino también para la reconciliación del mundo. La Biblia nos dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación a los cristianos. ¿Qué es un ministerio de la reconciliación?
un ministerio para reconciliar a la humanidad con Dios. Eso es el ministerio que se le dio a los cristianos. Ustedes me dirán si no es un sacerdocio, ¿verdad? Un ministerio de ese calibre. Segunda Corintios 5 del 17 al 21 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, nos reconcilió primero, obviamente, consigo mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Yo quiero que por favor lo repitamos. Cristo nos dio a nosotros los cristianos el ministerio de la reconciliación. Así que somos, eso es lo que significa, embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Están poniendo atención? A llevar ese mensaje de reconciliación al mundo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, usted y yo tenemos el privilegio de poder ser usados en el ministerio de reconciliación y ser utilizados y formar parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec, por gracia, y porque la justicia que está acreditada en nosotros la ganó Cristo, no la ganamos nosotros. Por eso nosotros nos sentimos que no los merecemos, porque nosotros no hicimos nada. ¿Y qué pasa cuando nosotros los cristianos sentimos que no hacemos nada? Y en general la gente, ¿cuándo hay que echar? Si no pago hay algo raro. Pues esa es la realidad, gente. Por gracia Jesucristo quiso depositar la justicia divina en nosotros pecadores, cambiando nuestro corazón y haciéndonos llevar una vida que nos va a transformar a seguir a Jesucristo, siendo pecadores todavía, por supuesto. Vamos a seguir siendo chapas, vamos a seguir pecando probablemente, pero cada vez vamos a ir pecando menos. Por lo menos vamos a tratar de hacerlo, porque entre más vivimos y participamos del ministerio de la reconciliación y de las bendiciones del reino de Dios, adivinen qué, nos vamos convirtiendo cada vez más parecidos a Jesús. Nos vamos enamorando de su visión, de su misión. Nos vamos enamorando del llamado de Dios. Eso es lo que ocurre en los cristianos, y eso es lo que lleva a la santidad, no lo contrario. La santidad no es algo que se consigue como entonces yo tengo que ver cómo hago para caerle bien a Dios. No, al revés. Cuando yo me doy cuenta que ya le caí bien a Dios, empiezo a vivir la vida diferente, porque digo, ay no, ya yo no estoy para esto. No sé si ven el efecto. Y lo dañino que es pensar que es al revés, que tengo que pagar algo donde ya yo lo recibí. Entonces Dios nos hace embajadores, representantes de su sacerdocio y su ministerio. Él quiso compartir con nosotros el plan de salvación con la humanidad, pero esto no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Si alguno de nosotros se cree en algún momento que es Jesús, estaría un poquito sacando de contexto lo que estamos hablando. Tenemos que saber de quién es la fuente y quién es el mediador. Nosotros somos instrumentos, pero sí nos usa. Pongan la firma, nos usa, pero a través del mediador correcto. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vean el llamado de Jesucristo diciéndonos: ahora ya yo les enseñé, ya yo les impartí, ahora vayan a hacerlo ustedes. Eso es lo que Él está haciendo. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos. Y podríamos agregar ahí, no en ese versículo porque sería blasfemia, ¿verdad? Pero ya lo leímos, que somos testigos y embajadores, ¿verdad?
Entonces, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y en los confines de la tierra. O sea, en todo lado vamos a ser representantes del reino de Dios. Juan 20 del 22 al 23 dice: acto seguido Jesús sopló sobre ellos y les dijo, y pongan atención porque aquí es donde todo queda trabado todo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no se les serán perdonados. Ahora sí se quedaron todos callados, ¿lo vieron? ¿Se les parece eso un sacerdocio? ¿Han ponido atención? ¿Quién es el que perdona los pecados? Jesucristo. Pero nos dio a nosotros autoridad para hacerlo en su nombre. Y no le está dando la autoridad a un grupo de personas, se lo está dando bueno, en este caso lo sopla sobre los apóstoles que están ahí, pero eso es algo que se le dio a la iglesia. Reciban al Espíritu Santo, y a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen no se les serán perdonados. Y uno se podría preguntar: ¿cómo es eso? ¿Y ahora quién soy yo para perdonar el pecado de alguien? Es que nosotros no somos los que perdonamos el pecado, pero sí somos instrumentos que podemos ser usados para ver el arrepentimiento en una persona y decir: esta persona sí se arrepintió, y decirle: señora, aquí está esta persona arrepentida. Y adivinen qué, Dios la va a perdonar, porque es bíblico que el que se arrepiente de sus pecados le son perdonados. Entonces sí hay una impartición sacerdotal en cierta forma hacia los cristianos. Hay ciertas funciones sacerdotales, según la Biblia. Lo hay, pero no actuando en nuestra propia naturaleza. Sería muy diferente que yo ande caminando diciendo que soy Jesús y diciéndole a la gente que solo si yo lo bendigo se le perdonan los pecados. Eso sería muy diferente. Lo que significa es que si alguien confiesa su pecado a cualquier cristiano, demostrando un arrepentimiento genuino, queriendo quitarle el poder al pecado en su vida, que es como cuando una persona se confiesa. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se confiesa? De querer quitarle fuerza al enemigo, decir: yo he hecho esto, me equivoqué. Y hay algo que ocurre de humildad, hay algo que ocurre con el empoderamiento del Espíritu Santo que nos permite a nosotros ver si es algo genuino, decirle: ya Dios te perdonó probablemente eso, y no pasa nada, porque somos parte de lo que Dios usa para que una persona también pueda recibir el perdón, no por nosotros, pero somos instrumentos y representantes y embajadores del reino de Dios, como para poder tener discernimiento y ver a las personas que se están arrepintiendo y decirle: Daisy, la Biblia dice que Dios ya te perdonó con que confeses el pecado. Pero esto ocurre porque hay un sumo sacerdote que está al frente de la casa de Dios y que nos ha participado en nosotros. Por eso en Santiago 5:16, y aquí lo aclaro, porque yo sé que hay gente que dice que no hay que confesarse los pecados los unos a los otros porque nadie tiene permiso para perdonar pecados. Para mí eso es falso, porque lo acabamos de leer. Vean lo que dice Santiago 5:16: por eso confiésense con el sacerdote levítico, no, ¿verdad? Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Y quiero que lo repitamos: por eso confiésense unos con otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confesando los pecados unos con otros sanamos. Qué interesante, ¿verdad? La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿los cristianos tienen o no autoridad para perdonar pecados? Sí, sí tienen, no por su propia autoridad, por la autoridad del sumo sacerdote que tenemos delante de Dios, que se llama Jesucristo. Y la Biblia nos llama a confesarnos los unos a los otros para que se nos perdonen los pecados. Entonces, es una mentira que no hay que confesarse los unos con los otros. Es una mentira que hay que confesarse con una persona específica o particular, porque no lo dice la Biblia. Y también es mentira
que no hace falta, que solo me puedo confesar con Dios. Yo sé que la Biblia dice que usted se puede confesar con Dios, lo dice, pero también dice en Santiago esto, que hay que confesarse los unos a los otros. Y no podemos decir, sí, pero es que ahí Santiago se refiere a no sé qué caso. No, mentira. Aquí está muy claro que hay que confesarse los unos con los otros, aunque lo enseñen diferente. La Biblia nos enseña que hay algo poderoso cuando lo hacemos los unos con los otros dentro de la iglesia. Ese versículo dice, de hecho, vayan donde los ancianos de la iglesia, incluso habla de eso mismo, está hablando, y para que reciban sanidad o cosas de esas, ¿verdad? Está hablando de eso. Entonces lo que está diciendo en pocas palabras es que los que estamos participando entre ese sacerdocio también podemos confesarnos los unos con los otros. No es para ir a confesarse con una persona que no es cristiana, no, es para una persona que también sea parte del pueblo de Dios, como lo acabamos de ver, del pueblo santo, del gran sacerdocio o del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y por supuesto que hay que confesarnos. Nosotros que estamos aquí, que pasamos orando por personas con problemas complicados de sanidad y liberación, hemos visto el poder que tiene la confesión. ¿Cuántas personas hemos visto aquí que confiesan un pecado bravo y reciben una liberación bravísima? ¿Por qué? Adivinen qué, porque es importantísimo confesarse. Y la mentira que anda en la calle es que no pasa nada, yo me confieso con Dios, sí, entonces yo hago tal cosa, entonces sí, perdón Dios, sí, nadie se dio cuenta, ni nadie pasó nada y no me importó, y al día siguiente estoy en lo mismo. Obviamente que no. Cuando uno confiesa con alguien, con otra persona, con otro cristiano algo, no es lo mismo que cuando uno le dice a Dios, perdón por lo que hice ayer. Yo sé que hay algo que pasa y probablemente Dios a uno lo pueda perdonar, pero hay cosas que solo se rompen con confesión con algo que ocurre en el corazón. Y eso se da en la confesión de los pecados, por lo menos lo hemos visto nosotros en la práctica de la iglesia. Y claro que necesitamos vivir una vida de redención, de rendición de cuentas entre nosotros, por supuesto. ¿Cómo va a andar el pueblo de Dios haciendo lo que le da la gana y viendo a ver quién yo no tengo que darle cuentas a nadie? Mentira. Vivimos en una comunidad y todos necesitamos ayuda de otros y necesitamos, cuando alguien cae, que alguien lo ayude a levantarse. Eso es lo que es una comunidad. Pero ya no es como era antes, por medio de un sacerdote particular. Eso sí es cierto, eso sí lo cambió Jesucristo. Ahora es algo que funciona más como una comunidad de creyentes dependiendo de Cristo. Ese grupo de piedras vivas construyendo ese templo en la iglesia. Entonces tal vez muchos de los que estamos aquí, tal vez hemos malentendido algunas implicaciones por las cuales Jesús murió en la cruz. Creo que a veces damos por sentado que entendemos lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, y a veces va mucho más allá de lo que nosotros a veces entendemos. Jesús murió para darnos a nosotros libertad, para darnos sanidad, pero también vino a cambiar ciertas cosas. A cambiar, no a eliminar ni a quitar, a cambiar, a hacerle upgrade a la ley. Él mismo lo dice, yo no vine a eliminar la ley, vine a hacerla cumplir. Él no vino a quitar la ley, vino a reinterpretarla en cierta forma, ¿verdad? Más bien subió la raya de la ley. Como hemos visto en algunos ejemplos en el Sermón del Monte, cuando dice, a ustedes les dijeron que si usted vuelve a ver si usted tiene relaciones sexuales con una mujer, está en adulterio. Yo le digo con solo verla. No cambió la ley, le hizo un upgrade. Un upgrade para que nos demos cuenta que es una cuestión del corazón, que hay que trabajar en el corazón día a día. Y gente, para eso necesitamos ayuda de personas que también anden tratando de querer cambiar su corazón. Y por eso Santiago dice lo que dice: vayan y confiénsense en los pecados unos a otros para que reciban sanidad. Algunos creemos que no somos dignos de ser usados por Dios. Yo sé que hay más de uno aquí que decimos, yo no soy digno de ser usado por Dios, menos que alguien me venga a contar las broncas, menos de que alguien me diga qué tal cosa, ¿no? creemos que podemos ser tomados en cuenta dentro del plan de salvación de Dios. Creemos que somos tan imperfectos que decimos, no, eso es solo para el pastor y para no sé quién, y para el gran barbudo blanco, no sé qué.
Yo creo que a nosotros nos cuesta todavía creer que Cristo vino a hacer cambios estructurales. A los fariseos le costó demasiado entenderlo. Tanto que lo rechazaron. Les costó tanto entender cómo estaban cambiando las estructuras religiosas que no lo pudieron aceptar. Él vino a darnos libertad de acceso al Padre y Él lo vino a hacer porque quiere lo mejor para nosotros. Ahora, Jesús no quiere que usted y yo andemos solos. Jesús no quiere que usted y yo andemos ahí tratando de decir, es que entonces no tengo ninguna estructura y entonces a mí nadie me manda. Eso no es lo que Dios llama a hacer en la Biblia. Incluso le llama necios a los que no se congregan, porque sabe la importancia que hay en la comunidad. Jesús quiere lo mejor para nosotros. La intención de este cambio no fue eliminar las estructuras religiosas en el 100% del todo. Él quería, incluso se habla de la verdadera religión en la Biblia. Se habla de la religión libre, la que se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, hay una serie de cosas que la Biblia nos explica que va más allá de estructuras religiosas. Pero Él no vino a quitarlas, vino a cambiarlas, a mejorarlas para nuestro bien. Porque finalmente lo que Él quiere es que la adoremos en forma libre. Dios ama a la iglesia, Dios ama a los hijos, el Dios ama a su pueblo, Dios ama al sacerdocio santo de su iglesia. Dios nos ama a usted y a mí, a cada uno de los que estamos aquí. Él nos quiere ver caminar juntos con Él, por eso nos hace partícipes de su reino, respetándonos los unos a los otros como una sola familia, como una sola iglesia universal, unidos en una misma visión, sin andar criticando a los que piensan diferente. Él quiere la iglesia unida, no quiere una iglesia separada. Algunos le dicen iglesia separada o hermanos separados y no sé qué. Yo no creo que Dios vea eso y diga amén, no creo. No dejemos que las estructuras religiosas se interpongan entre Dios y nosotros. Yo creo que eso sería volver para atrás y no aceptar el cambio que Él vino a hacer. Un cambio que fue diseñado con la intención de mejorar. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ministre en este rato. Ven, Espíritu Santo. Señor, yo invito a tu Espíritu Santo para que descienda aquí en este lugar, para que abra las compuertas del cielo. Qué lindo ver que Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino. Y fue lo mismo que Jesús impartió en la Santa Cena. Qué lindo que Jesús dijera: hagan esto cada vez que beban de ella. Qué chido ver cómo Dios nos está mostrando una forma de sacerdocio. Cuando comemos del pan y del vino, lo que estamos es recordando ese gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que murió en la cruz y que resucitó entre los muertos al tercer día. El único que venció la muerte como primicia del reino, para mostrarnos lo que Él iba a hacer y va a hacer con nosotros.
Por eso Jesús dice: el que crea en mí, el que ponga la fe en mí, aunque muera, vivirá. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu misericordia. Señor, gracias por romper esa cortina. Gracias porque no tenemos la necesidad de ir a una persona en particular en el mundo, sino que podemos en cualquier lugar entrar al lugar santísimo, recibir de tu perdón, de tu bendición. Y como parte de tu iglesia, Señor, seguir el llamado del ministerio de la reconciliación, siendo piedras vivas, piedras empoderadas con tu nombre, para llevar las noticias de la restauración, de la reconciliación entre el mundo y Dios. Si hay alguien que no ha podido experimentar la libertad espiritual de poder tener una comunicación con Dios directa, ya sea porque lo aprendió, se lo enseñaron y se siente como que no, simplemente como que necesita que otra persona incluso ore por él para que le pueda llegar la oración a Dios, yo quiero invitarlo a que pase adelante, para invitar al Espíritu Santo para que, no solo para que rompa esa mentira que pueda haber en su mente o en su corazón o en la enseñanza que haya recibido, sino para que reciba la verdadera libertad de poder tener una comunicación directa con el Padre. Jesús dijo: de cierto les digo que llegará la hora en que todos me adorarán en espíritu y en verdad, en el que todos vamos a poder tener libertad para hablar con Él. Si hay alguien que quiere entregarle la vida a Cristo hoy y empezar a disfrutar por completo lo que fue pagado para cada uno de nosotros en la cruz, también puede pasar adelante. Vamos a invitarlo a orar hacia Dios y decirle: aquí estoy, Señor, con todas mis imperfecciones, con todos mis pecados. Hoy decido entregarte la vida. Hoy decido entrar en el reino, Señor, y recibir la bendición tuya para pasar a ser un hijo tuyo, de tu reino, para dar gloria a tu nombre para siempre. O si hay alguien que tal vez no se siente digno de ser usado por Dios, ya sea para orar por alguien, para impartir algún don espiritual, para ayudarlo a recibir liberación, para ayudarlo a recibir sanidad. La palabra de Dios dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y Jesús dijo que todos los que creyéramos en Él íbamos a poder hacer obras igual o mayores que Él. Y si hay algo que me gusta de Jesús es que no es mentiroso. Si hay alguien que ha estado sintiendo el llamado de Dios para unirse al ejército del reino de la luz y quiere ser empoderado, pase adelante. Ven, Espíritu de Dios, y llena este lugar con tu reino y con tu gloria y misericordia. O tal vez hay alguien que ya le ha entregado la vida a Cristo, pero tal vez no se siente así como parte de ese sacerdocio santo. Tal vez no se siente parte como embajador del reino, ni se siente hijo.
Pase adelante, podemos orar, empoderar. Sí, algo lindo es saber que Dios quiere usar a cualquier persona que esté dispuesta para llevar la salvación al resto de la humanidad. Y hay muchas personas que están esperando que alguno de nosotros, como piedra viva, llegue y hable. Algo que me encanta de eso que dijo Jesús un día, y es que dijo: si ellos no dijeran eso, cuando estaban glorificando su nombre, dijo: les digo que hasta las piedras hablarán. Una piedra muerta podría hablar y predicar el reino de Dios. Imagínense las piedras vivas que fueron escogidas por Dios para crear el pueblo santo. Cada uno de nosotros estamos llamados a ayudar a personas a salir del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, dice la palabra de Dios. Amén. Espíritu Santo, te pido para que traigas un empoderamiento a esta iglesia, Señor, a todas las iglesias, a todas las personas que están escuchando. Desciende con tu reino y con tu poder, Pa. Sin ti nosotros no podemos hacer nada.